Suena el silbato, mueve Guaraní, comienzan a rodar las emociones aquí en Nicolás Jiménez por la quinta fecha Grupo B, Campeonato Nacional B UFI. Horizontal a Martínez, cabecera del área, Martínez peligroso dentro del área, colocar el remate casi al techo del arco, reacciona el arquero Gaona de manera estupenda, espectacular, la manda al córner, Rondo. Qué bien Gaona en este disparo, fue un disparo seco de derecha del jugador de Guaraní de Trinidad y Gaona desvía al córner, salvó lo que podía ser el segundo de Guaraní, el arquero de Encarnación. Cristian Martínez, ahí está Martínez jugando para quién, para el jugador Agüero, que avanza el conjunto Guaraní, atención, a ver, segundo en cambio. Lugo, arriba la pelota, nuevamente saca y recupera el Guaraní. La pelota al fondo está, primero en camino está Agüero, tiró, gol. ¡El gol! Nuevamente saca y recupera el Guaraní. La pelota al fondo está, primero en camino. Nuevamente saca y recupera el Guaraní. La pelota al fondo. Entonces propone de esta forma y empuja el equipo de una forma que permanentemente cree peligro. Outfoots. La pelota para Agüero, la aguanta, tocó de primera, Martínez ahora, corre Martínez, vamos a ver, escapó Martínez, la tiene Martínez, muy marcado Martínez, al piso, falta señores, entró, ya la tiene Agüero, Agüero toca, ahí está Gómez, Gómez para quién, ahí está Martínez el argentino, pica, Ortiz está, segundo en camino, Ortiz, y va sacando Armoa. La pelota por arriba, marca por ahí Chamorro, sacaba Mendoza, Martínez llega por ahí el Willy Martínez, está habilitado Martínez, atención con esta jugada, está el Willy, tiró.
Trinidad de Itapúa, que se quedó entonces con la clasificación, con el ascenso. A la intermedia. A la división intermedia, esa es la palabra correcta. Y vamos a repasar lo que ha ocurrido en este partido frente a Carapeguá. Global de 4-2 en la serie. Primero el gol de Daniel Dietze, adelantó así a Guaraní. Por este resultado ellos se van al descanso. Asciende el representante de Itapúa a la categoría Carapeguá. Arranca. Y después llegó Cristian Martínez. Ya en la parte final del compromiso, sacó el remate, se jugaban los minutos de adición y desató allí la locura para el equipo de Cristóbal Cubilla, que terminó todo, ya está. 3-1 el resultado. Se quedó atrás la pelota después de ahí el arquero, sin embargo pudo recuperar. Y el arquero se le tira a partir de las piernas. Logró el ascenso entonces, así este equipo asciende a la división intermedia, se cumplieron los 90, festejo y ascenso. Entonces para Guaraní de Trinidad, campeón de Nacional B, asciende entonces